Bien, entonces Mateo capítulo 7, versículo 15 al 20 dice: ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. Frutos buenos, frutos malos. Profetas buenos, falsos profetas. ¿Qué tema? Y venimos hablando de una puerta angosta y una puerta ancha, ¿se acuerdan? Un camino angosto y un camino ancho. Y hablamos que hay que elegir, que está el Señor Jesús cuando nos encontramos con Él y nos señala el camino hacia la puerta angosta, para que pasemos por esa puerta. Y dijimos que cuando pasamos por esa puerta hay cosas que tenemos que dejar para entrar al camino angosto. Y también comentamos que el camino angosto no era fácil, que el camino ancho era fácil porque la masa te llevaba y en cambio en el camino angosto es como remar contra la corriente, y que es solitario porque uno entra y probablemente los demás no te sigan y no sea popular y las personas te vayan a criticar porque entraste en el camino angosto. Pero también dijimos que el final del camino ancho era la destrucción y el final del camino angosto, del camino ancho era la destrucción y del camino angosto era la vida y la vida eterna. Entonces el Señor, que está interesado en que vos entres por el camino angosto, ¿por qué quiere? Quiere que vos tengas vida eterna, porque es un Dios de vida. Entonces es el primer interesado en la puerta y dice: por acá, por favor, hijo, quiero que vengas conmigo, quiero que recorramos este camino juntos, quiero bendecirte, quiero mostrarte otra cosa, pero tenés que dejar algunas otras. Y cuando termina de dar esa enseñanza, el Señor dice que en el camino también hay falsos profetas. Falsos profetas. Y está muy preocupado para que vos entres en el camino angosto y que no te desvíes. Pero hay personas también preocupadas y ocupadas para que vos no entres en el camino angosto y sigas por el camino ancho que te lleva a la destrucción. Y ese se llama el diablo o Satanás. Entonces siempre hay una guerra entre el diablo y el Señor. ¿Que gana Dios? Por supuesto. Y nos da todas las fuerzas y las herramientas para vencer. Por eso estamos acá hoy y estamos enseñando este tema. Ahora, ¿qué son los profetas? Porque habla de los falsos profetas. Ahora, ¿qué son o quiénes son o qué eran los profetas? El profeta es un portador de la palabra de Dios. Y en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento Dios inspiraba, les hablaba y ellos transmitían lo que Dios les había dado. Entonces, transmitía la palabra que no conocían, ¿sí? Les hablaba y ellos lo que Dios les había mostrado o enseñado se lo transmitían al pueblo. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento no teníamos como tenemos hoy la Biblia. Lo que existían eran tradiciones habladas. La Biblia era hablada, era cantada, se enseñaba y se transmitía de uno a otro, pero no era algo que estaba escrito que todos podían tener en su escritorio, sino que se escuchaba la palabra de Dios solamente a través de los profetas que la enseñaban. Entonces, el rol profético era muy importante. De hecho, a ver los chicos. Dice así, ellos cuando el profeta cuando anunciaba la palabra, amonestaba por un lado y alentaba al pueblo de Dios. Dos cosas, amonestaban y alentaban al pueblo de Dios. Y también vaticinaban sucesos futuros, pronosticaban cosas que iban a ocurrir. Yo en este momento estoy leyendo el libro de Jeremías, entonces le dice, el Señor está levantando un pueblo
que eran los asirios que los van a invadir si no se arrepienten. Entonces ya les estaba enseñando, les estaba diciendo, si ustedes no me buscan, si ustedes no se arrepienten, si ustedes no me siguen, yo los suelto. Entonces van a venir los asirios y los van a atacar. Les estaba vaticinando algo del futuro. También los llevaba al arrepentimiento para evitar el caos. Entonces les enseñaba, arrepiéntanse. Fíjense el profeta Juan el Bautista. Decía, arrepiéntanse, generación de víboras, le decía a los que y vemos diferentes tipos de profecía en la Biblia. La vemos la profecía como el don del Espíritu Santo. La Biblia habla de que el Espíritu Santo nos da dones o nos da regalos, como por ejemplo el don de sanidad, el don de profecía, el don de hablar en lenguas, el don de milagros, el don de ciencias, el don de fe, diferentes tipos de dones. Son regalos que Dios nos da y que se manifiestan en diferentes circunstancias en la iglesia. Por ejemplo, ahora oramos y pedimos por sanidad. También personas que están afligidas, y Dios por ahí obró a través de don de sabiduría o de discernimiento. ¿Qué está pasando para que la persona se pueda sanar o pueda resolver el problema que le está generando aflicción? Entonces, el Espíritu da dones para que nosotros obremos. Y por ahí uno está orando y la persona se sana, porque nos dio el don de sanidad. Pero también el don como un ministerio, el profeta. Porque la Biblia habla de 5 ministerios: el apóstol, el pastor, el profeta, el maestro y el evangelista. Entonces Dios te pone con ese rol dentro del cuerpo de Cristo. Y dice la Biblia que es necesario que existan todos los roles, porque cada rol es para edificación de todo el grupo. No es que el profeta es para que ponerlo y llevarlo cargado, sino es cada ministerio en la iglesia, cada rol en la iglesia es para utilidad de todo el cuerpo de Cristo, ¿sí? Y por último, la profecía como testimonio público del Evangelio de Jesús. Y en ese caso, todos nosotros somos profetas. Porque si vos conocés la palabra de Dios, o te aprendés un versículo de memoria, o lo que aprendiste hoy acá, te lo llevás y hay una persona que te pregunta algo y vos le transmitís lo que aprendiste de la palabra, estás cumpliendo con un rol profético también, ¿sí? Entonces, 3 maneras de ver la profecía. Esto es bueno, y es bueno que exista, pero el Señor dice, cuidado, porque no todo lo que brilla es oro. La Biblia, ¿no? Dijimos que la Biblia fue escrita por hombres, inspirada por Dios. Y nosotros conocemos, hoy hablaba con una de las señoras que está acá, que la Biblia consta de 66 libros. Biblia significa biblioteca o conjunto de libros. Cada carta es un libro, desde el Génesis hasta el Apocalipsis son 66 libros y se divide en 2 partes, Antiguo y Nuevo Testamento. Fue escrita por hombres, reyes, sacerdotes, pescadores, agricultores, profetas, ricos y pobres, en un periodo de 2000 años. O sea que no se conocían entre unos y otros, sin embargo es una unidad. Y la Biblia dice que es autosuficiente y que es la profecía por excelencia. Y no se puede ni sacar ni agregar nada. Y normalmente se llama el canon. La sumatoria de los libros que conforman la Biblia se llaman el canon de la Biblia. Entonces, todo lo que esté fuera del canon de la Biblia no es verdadero, sino que es falso, como inspiración divina. ¿Sí? Fíjense lo que dice la carta del apóstol Pablo a la iglesia de los Gálatas, la Galacia. Dice, si alguien, para que les quede claro, si alguien, ya sea nosotros, o sea, que se refería a él mismo, el apóstol Pablo, o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Repito, lo que ya hemos dicho, si alguien predica otra buena noticia, la palabra evangelio significa buena noticia, o si predica otro evangelio distinto de lo que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. Chao, no hay duda. Cualquiera que diga, no, pero a mí un ángel de Dios me habló y me dijo que Jesús había estado en Bariloche.
Bueno, sin ir más lejos, los mormones tienen un libro que es el libro del Mormón. Y ellos dicen que el ángel Gabriel bajó y le reveló a Smith, que es el profeta de ellos, un libro que solamente se podía leer con unos lentes que solamente tenía él, y les dio el libro del Mormón. Y ese lente y ese libro se perdió. No está. El libro del Mormón cuenta que Jesús estuvo en América, no sé si en Bariloche, pero estuvo en América, y toda una historia rarísima que hace que sea una religión muy extraña. Entonces tienen la Biblia por un lado y le suman el libro del Mormón, que confunde todo. Los testigos de Jehová también tuvieron un gran profeta que se llama Russell, que también él se le apareció Juan el Bautista y le reveló toda la historia de los testigos de Jehová, que también es una ensalada muy importante. Por ende, cuando ustedes le vengan a hablar de algo, ustedes tienen que decir, perdón, lo que me estás diciendo, ¿en qué lugar de la Biblia está? En San Pichuleo 34. Es decir, cualquier religión, cualquier doctrina que no esté en la palabra de Dios, vos tenés que decirlo. Mirá lo que dice Gálatas capítulo 1, versículo 8 y 9. Entonces, no es que fueron los únicos libros que se escribieron, estos 66 libros en los 2000 años. Por supuesto que se escribieron otros libros religiosos. Por supuesto que hubo otras cartas. No está solamente la carta de Pablo a los apóstoles, a las iglesias, a las diferentes iglesias. También hay diferentes. Está la carta de Bernabé, hay muchas cartas de aquella época, pero se contradicen con la Biblia. Por ende, no forman parte del canon. ¿Ah? Es como si yo le escribía, hubiese vivido hace 2000 años y le escribí una carta a un amigo, sí, ese Jesús, cuando tuvo, por ejemplo, el código da Vinci, vieron que uno se engancha enseguida con esas cosas. Y, ¿no habrá sido la esposa de Jesús, María Magdalena, che? Claro, ¿por qué no se casó y tuvo hijos? Por ahí tuvo, entonces uno se empieza y se da una rosca con él, digo, es una novela, ni siquiera es un profeta, no, una novela, un novelón. Entonces, si encima que están los falsos profetas, nos creemos las novelas, estamos fritos. Entonces, la Biblia es la palabra de Dios. No le agreguemos ni le saquemos porque estamos en problemas. Dice que somos malditos. ¿O no? O sea, mencionaron en serio, somos malditos. Entonces, cuando alguien viene, el filtro de cualquier persona que dice, yo soy profeta de Dios, a ver, ¿qué vas a decir? ¿Qué palabra tenés? A ver, ¿dónde está la Biblia? ¿De qué fundamento? Entonces Jesús advierte sobre la existencia de falsos profetas y a su vez que aumentan. Fíjese lo que dice Mateo 24. Dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Ven? Su función es engañar. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino. Bien. A ver. Y el 24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Porque encima tienen poder. ¿No? Dice, y harán grandes señales y prodigios. Tienen poder. Faraón tenía poder y estaba en contra de Dios. Y hoy hay hombres que se llaman, porque tengan en cuenta, hay religiones que lo reconocen a Jesús. Si Jesús es Dios, te dicen. Sí, qué bueno. Mahoma también. ¿Cómo Mahoma también? Buda también. ¿Cómo Buda también? Y el maestro Edor también. Porque sos un avatar. Hay unas corrientes y unas teorías rarísimas que dicen que son encarnaciones de no sé quién, que esto que el otro, y llegan a transformarse en dioses. ¿Vieron el arte de vivir? Bien, el Rabí Shankar, un amigo, un conocido mío, me escribe y me dice,
Imagínate esto. A Jesús lo conocemos por la Biblia. ¿Pero vos te imaginás tenerlo frente a vos? Bueno, yo lo tengo con el rabí. El maestro amor dice que es Dios. Él dice que es Dios. Y habla del amor, muchas cosas parecidas. Muchas cosas parecidas. El amor. Vos lo escuchás al rabí Shankar y decís, wow, qué bueno, que las cosas que dice son agradables. A todos le cae bien, es una de las características del falso profeta. A todos le cae bien. Es re democrático, queda bien con todo el mundo. Entonces te dice, ¿para qué te vas a meter en el camino angosto ese? Dejate de hinchar. Tanto sufrimiento que te están metiendo ahí. Vamos por el gancho, que vamos, va todo bien. Y vos decís, sí, la verdad que está bueno este. Y lo sigo. Y ahí fuiste. ¿Quiénes son? Dicen tener inspiración divina, pero enseñan mentiras. Escriben sobre Jesús. Tienen libros sobre Jesús. Cuando Jesús estuvo en la India, unas cosas, y habló con no sé quién y dijo esta enseñanza. No saben las cosas que dicen. Dicen que tienen inspiración divina. Aparentan ser ovejas indefensas. Ese es el peligro. Ustedes saben que los profetas del Antiguo Testamento, una de las características era que se vestían con pieles de oveja. Piel de oveja se ponían. Entonces, cuando uno veía un hombre con piel de oveja, decía, este es profeta. Porque tiene piel de oveja. Entonces se ponían piel de oveja, parecían ser indefensos, pero en el fondo eran lobos. Siempre nos comparamos con ovejas, ¿vieron? El Señor nos compara continuamente con ovejas. Dijimos la vez pasada que las ovejas son indefensas, que necesitan de un pastor, que requieren un cuidado especial, que necesitan continua guía, que a veces no perciben el peligro. Imagínate que si viene alguien vestido de oveja y se mete en el redil, no, mira la ovejita, está conmigo, vamos a jugar con ella. No reconocen el peligro. Piensan que es indefensa, piensan que no pasa nada. Pero en el fondo, detrás de ese traje de oveja, ¿qué hay? Un lobo. Y el lobo, en la época de Jesús, era el animal depredador de las ovejas. Era el enemigo de las ovejas. Hoy está el puma. En el campo de mi cuñado hay un puma. Está como loco. Me mató 2 ovejas. Voy la otra semana, ¿agarraste el puma? No, me mató 3 ovejas. Y cada oveja son 1000, o sea, él está pensando las ovejas. Entonces las tiene que juntar. A veces tiene que ir al lugar donde buscar el rastro del puma para matarlo. Porque él sería el pastor que está cuidando de sus ovejas. Y el tipo va y ¡pah! Le mata una oveja, y le mata a otra. Cuando puede le mata a otra. Imagínense si se vestiría de oveja el puma y andaría junto a las ovejas, sería un peligro. ¿Y qué hace el lobo entonces? Mata, destruye, quita la vida de la oveja. Enemigo de las ovejas, metido en el medio del redil y lleva a la destrucción a la oveja. ¿Por qué? Porque ¿por qué camino lo lleva? Por el camino ancho. ¿Y dónde termina? En destrucción.